Gloria a Dios. Una gran bendición que Dios nos ha dado. Aleluya. Bien, pues el tema de hoy, ¿verdad?, es que el Señor, todo lo que ha dicho, todo lo que ha puesto, ¿verdad?, todos sus mandamientos, todas las leyes que Él puso, ¿verdad?, jamás fueron para hundir al hombre. Jamás fueron, ¿verdad?, para dañar al hombre. Jamás fueron, ¿verdad?, para exprimir, por decir una palabra que conocemos, ¿verdad?, al hombre, sino para que el hombre caminara en comunión con Él y caminara, ¿verdad?, como Él, que es su Dios de orden, caminara en orden con Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ese es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Aleluya. El choque de desacuerdo entre Jesús y los fariseos, ¿verdad?, y los escribas iba en aumento, al grado que ellos empezaron, ¿verdad?, a pensar en la muerte de Jesús. Empezaron a idear la muerte de Jesús, empezaron, ¿verdad?, a pensar, ¿verdad?, a planearla. ¿Cómo será que vamos a quitar de en medio a este hombre que nos contradice tanto? A este hombre, ¿verdad?, que siempre está chocando con nosotros. Pero la gran diferencia que nosotros somos, ¿verdad?, los maestros de la ley. Y Él, ¿verdad?, es el carpintero de Nazaret, ¿verdad? Y lo conocemos desde niño, ¿verdad? Sabemos quién es Él. Nosotros somos los maestros de la ley, ¿verdad? Pero se ha dedicado a chocar con nosotros, ha dedicado a chocar a tal grado que ya no lo soportamos. Y vamos a ver cómo le hacemos para quitarlo de en medio, ¿verdad? Empezaron a planear la muerte de Jesús, empezaron a planear quitarlo de en medio, ¿verdad? Así es. Y uno de los principales puntos que los fariseos discutían más con Jesús, uno de los principales puntos de la ley que ellos más discutían con el Señor, ¿verdad?, era nada más y nada menos que el sábado, el día de reposo. Ese era el gran problema, ¿verdad? Era uno de los puntos con los que más discutía el Señor con los fariseos, porque el Señor hacía maravillas los sábados, ¿verdad? Entraba al templo y veía en la sinagoga y veía a alguien, ¿verdad?, con su mano seca, y lo restauraba, un mudo, un sordo, un ciego, un cojo, y él lo restauraba, ¿verdad? No importaba que fuera sábado, y ellos eso les daba gran rabia, ¿no? Gran rabia les daba porque lo hacían de esa manera, ¿verdad? Entonces uno de los principales puntos de los fariseos era eso, la observancia del día sábado, ¿verdad? Las confrontaciones con estos grupos fue en aumento y eran cada vez más fuertes, pero Jesús, el Maestro, les hará ver o les hacía ver el error en sus tradiciones. Les hacía ver el error en sus tradiciones y en la forma en que interpretaba la ley, ¿verdad?, mostrando el verdadero significado de la devoción espiritual que Dios aprueba. O sea, que la ley no fue hecha, ¿verdad?, para aplastar al hombre. La ley no fue hecha para destruirlo. La ley no fue hecha, ¿verdad?, para acabarlo. No. La ley fue hecha para que vivieran, ¿verdad?, en armonía, para que caminaran juntamente con Dios, ¿verdad?, para que el hombre se rigiera por unos estatutos y fueran como Él quería que fueran, un pueblo sabio a la vista de todos los demás pueblos del mundo. Pero desgraciadamente no se pudo, ¿verdad? Pero el Señor hizo las cosas de diferente manera, pensando en otras cosas, ¿verdad? Pero los fariseos, ¿verdad?, lo cambiaban, lo hacían de otra manera, y era el choque que tenían con Jesús. Así es.
Gloria a Dios. Yo los invito para que abran sus Biblias en Mateo 12. Mateo 12. Y vamos a leer del capítulo 1, del verso 1, perdón, al verso 8. Del 1 al 8. ¿Estamos convenidos? Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Si gusta yo les leo, ustedes vayan siguiendo con la mirada, ¿verdad? Y en casita si gustan leerlo, lo leen, ¿verdad? Ampliamente. Gloria a Dios. Dice así, ¿estamos convenidos? Mateo 12, verso 1. ¿No tienes Biblia, Marita? No tienes. Y no tenemos, ¿verdad? Hay pero una versión nueva. Bien, así. Gloria a Dios. Ya le prestó ya. Bien. 12.1. 12 del 1 al 8. Mateo 12 del 1 al 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No está muy alto? ¿No está muy alto ahí? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ahí se oye bien? ¿Se oye más? No. ¿Se oye un poquito? ¿Está bien? ¿Se oye bien? Gloria. Ahora sí. Aleluya. Bien. Mateo 12 del 1 al 8. ¿Estamos convenidos? Yo lo leo, ustedes sigan con su mirada. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y que no les era lícito en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, ayúdenme a orar. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, estamos delante de tu divina presencia, Padre amado, poniendo en tus manos, Señor, esta palabra que tú has puesto en mi boca, Señor, yo la pongo en tus manos, Padre amado, para que el Espíritu Santo la lleve al lugar correcto, Señor, al centro del alma, al centro del corazón, del pensamiento, del entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, que esta palabra, Señor, tu palabra, como una preciosa semilla, Señor, caiga, Padre amado, en tierra fértil, en tierra lista, en tierra preparada, Señor, para recibir la semilla y pueda dar frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre bendito, no permitas que esta semilla caiga, Señor, entre el camino, no permitas que caiga entre pedregales, no permita que caiga, Señor, Señor, entre los espinos, sino en tierra fértil, Señor, en tierra lista, en tierra preparada para recibir tu semilla, Señor. Gloria a tu nombre, Padre amado, que nadie se vaya vacío a sus casas, que nadie se vaya como llegó, mi Dios, que vayan llenos de ti, llenos del Espíritu Santo, llenos de tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre y con algo nuevo en su corazón, Padre mío. Gloria
gloria a tu nombre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Todo aquello que no entendamos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a discernirlo y haga luz en nuestro entendimiento y haga luz en nuestro corazón, Señor, para entender de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, pues ya vimos que uno de los puntos principales por los cuales, ¿verdad?, había más discusión, siempre llegaban al punto de discusión, era ese, ¿no? Que no se guardaba el sábado, o ahí en este caso vimos que los discípulos tuvieron hambre y comieron, ¿verdad? Dice en Mateos 12 del 1 al 12, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Gloria a Dios, ¿verdad? Si vemos, ¿verdad?, así como leemos, vemos que ellos venían por el camino, ¿verdad? Y venían por unos sembradíos, ¿verdad? Venían caminando por el medio de los sembradíos, pero en eso tuvieron hambre, les dio hambre, ¿verdad? Y empezaron a cortar espigas para comer, ¿verdad? Cortaron espigas, ¿verdad? Había sido trigo, ¿verdad? Es lo que arrancaron y los molieron y comieron, ¿verdad? Porque sale la semillita y eso es lo que ellos comían. Entonces, ¿verdad? Pero los discípulos no estaban solos, ¿verdad? No venían solos ellos, el Señor y sus discípulos. Traían siempre gente que andaba con ellos, pero no los seguían por amor a ellos, o por amor a Dios, o por amor a Jesús, ¿verdad? O por conocer de la palabra de Jesús. No, por conocer el Evangelio del Señor tampoco, ¿verdad? Andaban tras de Él porque ya querían ver en qué lo podían, pues, agarrar, atrapar, ¿no? En qué se resbalaba, en qué podía él decir mal una palabra o algo para modo, ¿verdad?, de atraparlo, denunciarlo y poderlo matar de una vez, porque esa ya era la consigna. Ya no lo podían, como que ya no podían mucho con él. Entonces la consigna era acabarlo, ¿verdad? Entonces andaban con ellos, ¿verdad?, pero no por amor a la palabra, no porque les interesara la palabra, sino a ver en qué se equivocaban. Entonces cuando vieron que ellos agarraron, ¿verdad?, espigas para comer, enseguida le dijeron, Jesús, mira, tus discípulos están comiendo, están cortando espigas, ¿verdad? Y hoy es sábado, hoy es día de reposo, no están guardando el día de reposo, el día sábado no lo están guardando. Entonces, ¿verdad?, pues Jesús entró, ¿verdad?, al quite, ¿verdad? Entró ahí a explicar, se puso, como les dijera, en el lugar de sus discípulos y se puso a explicar, ¿verdad? Puso a explicarle a esta gente, ¿verdad? Ellos comían, porque el cuerpo no tiene, como le dijera, él no sabe de ley. El cuerpo se rige por algo, ¿verdad?, físico. Él sabe que tiene hambre. Cuando tiene uno hambre, ¿qué pasa? ¿Verdad? Duele el estómago. Gruñen las tripitas, ¿verdad? Y dice uno, ya tengo hambre, ya es hora de comer. El cuerpo humano, el estómago suelta unos jugos que se le llaman gástricos, le llaman, ¿verdad? Es un ácido, ¿verdad?, que ayuda ¿en qué? ¿Verdad? A desmenuzar los alimentos, sobre todo los duros, ¿verdad?, o los difíciles como la carne, los ayuda a despedazar. Pero antes de hacer eso el estómago, ¿verdad?, le avisa, ya tengo hambre. Entonces él, llegada la hora, dice, ya está ahí la comida, suelta, ¿verdad? Pero si no hay nada, entonces lo que está moliendo el estómago son unos ácidos, ¿verdad? Y lo que le está produciendo es la gastritis, ¿verdad?, o una úlcera. Entonces, ¿verdad?,
ellos sintieron hambre y fueron y agarraron espigas, porque en ese tiempo, ¿verdad? Aquí en estos campos estaba permitido que lo que pudieran agarrar con sus manos y llenarse sus manos de granos para estar comiendo o ir por el camino comiendo, era permitido, ¿verdad? Agarrar su machete o la hoz o lo que fuera para estar arrancando bastante, eso era contado como robo. No era permitido ya, pero lo que pudiera usted arrancar con sus manos, nada más, ¿verdad? Era para comer, para sustentarse mientras llegaba al lugar a donde usted iba, o a su hogar, ¿verdad? Estaba permitido. Y ellos es lo que hicieron. Tomaron las espigas en sus manos, las molieron, ¿verdad? Y eso es lo que estaban haciendo para comer, para sustentarse, ¿verdad? Para llenarse. Eso es lo que hacían, nada más. Pero los fariseos, ¿verdad? Inmediatamente se fueron sobre eso. Dijeron aquí, ¿verdad? Oye, hey, es sábado y estos están cortando espigas, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad? Estaban muy presentes del día de reposo, de guardar el día de reposo, que era uno de los mandamientos, ¿verdad? Que estaba en el decálogo, en los 10 mandamientos que el Señor había puesto, ¿verdad? Entonces decía, ahí acuérdate del día de reposo para santificarlos, ¿verdad? Eso está en Éxodo 28. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O tratarlo de manera diferente a los demás días. Tú tenías toda la semana, del domingo hasta el viernes, tenían para trabajar, para hacer su labor, para ir al campo, para arar, para ver sus animales, para todo. Tenían toda la semana. Pero el sábado dice, acuérdate de guardarlo, acuérdate de santificarlo, acuérdate, ¿verdad?, de ese día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque Jehová había hecho todo en 6 días y en el 7º día había descansado. Entonces le dijo, ¿verdad? Ese día lo vas a tratar como un día muy diferente de toda la semana. Tienes el domingo hasta el lunes, hasta el viernes para hacer todas las cosas que tú quieras, pero ese día guárdalo de reposo, descansa. Ese día descansa, como yo descansé. Descansa para que tú descansa de tus labores. Ese era el mandato, esa era la idea. Pero los fariseos lo cambiaron a que usted le ataron las manos a todos, los amordazaron, los amarraron y dijeron, aquí no se hace nada el sábado. No se hace nada, ¿verdad? Absolutamente nada van a hacer, ¿verdad? Entonces, ellos cambiaron esa idea que era para descansar. La violación a este día dice que costó la vida a uno de los que peregrinaban por el desierto. Números 15, 32, 35, si alguien lo tiene por ahí, ¿verdad? Números 15, 32 al 35. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muere aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Éxodos 31, 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 6 días se trabajará, mas el día del 7º, el día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Aleluya. Gloria a Dios. Este hombre, ¿verdad?, muere.
por no haber guardado ese séptimo día, porque andaba recogiendo leña, ¿verdad? Este hombre pudo haber recogido leña el día anterior o pudo haberse esperado para el domingo a recoger leña, ¿verdad? Él quizás decía, mañana tengo cosas que hacer, no voy a poder pues ir a recoger la leña para que toda la semana mi mujer tenga pues para aquí, para el fogón o para calentar o para hacer la comida. Voy a juntársela de una vez, se la llevo, ¿verdad? Y que pues ya me quito ese problema de encima, ¿verdad? El Señor hizo ese día para que reposaran, ¿verdad? Y para que obedecieran. O sea, que lo tomaran como en obediencia, a ver también quiénes, ¿verdad? Obedecían o no obedecían, y lo tomaran como un día para descansar. Él estaba dando, ¿verdad?, un día de refrigerio para que descansaran. Aquí se vio claramente que este señor, ¿verdad?, pues no quiso hacerlo, lo hizo el sábado. ¿Por qué? Porque no quería hacer, para mañana no lo hago. Y el día anterior tuvo quizás flojera de hacerlo y no lo hizo. Lo hizo, ¿verdad? Y aún todavía no estaba establecido que iba a morir, pero Dios dijo que muera irremisiblemente, que muera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no guardó el día. Bien, ahora bien, el problema con esta ley estaba en la interpretación que los fariseos le daban a cuanto realizar un trabajo. Por ejemplo, para ellos, arrancar una espiga era cosechar. Si arrancaban una espiga, ¿verdad?, con las manos, era cosechar. Y restregarla con las manos para sacarle la semilla era algo así como trillar, ¿verdad? Como sacar la semilla del cascarón, ¿verdad? Entonces, ahí estaba donde ellos, ¿verdad?, decían, ese es un trabajo. Ese es un trabajo. No, ese era hambre. Tenían hambre.